Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que también nos acompañan en este día. Es el primer domingo del año, ¿cierto? El primer domingo en donde nos congregamos en este lugar como la iglesia del Señor. Y podemos ver que en este 2026 el Señor sigue siendo fiel para con nosotros, para con su iglesia. Sigue sosteniéndonos, sigue haciendo algo en este mundo por medio de sus escogidos, por medio de sus hijos. Así que damos gracias al Señor por eso. Les quiero invitar a orar antes de comenzar la enseñanza de hoy. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque nos tenemos unos a otros, Señor. Eso es misericordia de parte tuya, Señor. Que podamos unir nuestras voces, Señor. Podamos interceder unos por otros, Señor. Y podamos reunirnos juntos alrededor de tu palabra, Señor. Eso es una gran bendición. En esta hora, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor bendito. Sé tú con nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Queremos ser enseñados. Queremos, Señor, que tú seas moldeando, Señor, nuestros afectos, Señor, que nuestro corazón sea inclinado a tu palabra para poder amarte más, para poder obedecerte de mejor manera, Señor. Te pedimos esto, Señor, sabemos que tú tienes el poder para poder hacerlo. Confiando en eso, nos encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Estamos, iniciando este nuevo año y quiero saber cuántos de acá hicieron resoluciones de año nuevo. ¿Cuántos de acá aprovecharon esta época, este cambio de año para quizás evaluar un poco cómo fue el año anterior, ponerse nuevas metas, nuevos objetivos, intentar quizás adquirir un nuevo hábito para este año, desarrollar algo que no se haya hecho antes, quizás alguna estrategia nueva que quiera implementar en su vida o algo que quiera lograr de aquí a final de año? Probablemente varios de acá lo hicimos o lo pensamos, al menos, ¿cierto? Una pequeña evaluación y resolver hacer algo diferente quizás este año. Es una oportunidad, ¿cierto? Pareciera que el aire como que se siente más liviano, como que uno tiene como una nueva energía, pareciera ser, simplemente porque comenzó un año nuevo, y es por eso que normalmente nos proponemos estas metas, estas resoluciones. Ahora, ya sea que lo haya hecho en este año o ya sea que lo haya hecho en el pasado, quiero que piense si es que alguna vez le pasó esto, y probablemente sí. Es que normalmente cuando comienza un nuevo año nos ponemos estas resoluciones o estas metas o estos objetivos. Comenzamos bastante bien, ¿cierto? Hay mucho ánimo, pareciera que todo está un poco renovado, todo se siente nuevo. Sin embargo, cuando pasan ciertas semanas, comienza a venir un poco el desánimo, ¿cierto? Comenzamos a darnos de frente un poco con la realidad, ese optimismo comienza a desaparecer y comenzamos a darnos cuenta de que en verdad eso que nos propusimos va a ser más difícil de lo que pensamos. Va a requerir cierto esfuerzo, ¿cierto? Muchas veces no se va a sentir tan bien trabajar por conseguir aquello que nos propusimos. Y de esa forma normalmente llegamos al mes de marzo, febrero quizás, en donde entramos en una especie de valle de la desesperación, en donde ya las metas parecen muy lejanas, esos hábitos ya no están tan consistentes, ¿cierto? Las metas parecen imposibles, trabajar por ellas ya no se siente tan entretenido, ya se siente un poco más monótono, ya no se siente como al inicio, y normalmente quedamos en el camino en alguna parte del año y nos rendimos. Esas resoluciones, esos nuevos hábitos, ¿cierto? Solo fueron impulsadas por el viento inicial del año nuevo, sin embargo, quedaron allí en el olvido. Personalmente no creo que ponerse resoluciones o metas sea algo malo. Creo que como creyentes, de hecho, deberíamos constantemente estar examinándonos e intentar trabajar para poder crecer, ¿cierto? La Biblia tiene bastantes llamados a esforzarnos en nuestra vida para poder crecer.
Y hay ciertos hábitos o disciplinas que debemos desarrollar para poder crecer con la ayuda y el poder del Señor. Y con el mensaje, con el pasaje que vamos a visitar hoy, yo simplemente, hermano, hermana, quiero animarte a no solamente iniciar bien con este viento, ¿cierto?, refrescante, este viento fuerte que pareciéramos tener en este momento, estas energías renovadas. Algunos van a tomar vacaciones, ¿cierto?, y van a tener más energía, o eso esperamos. No solamente quiero animarte a aprovechar eso, sino que quiero animarte a reflexionar en cómo vas a ser sostenido, no solamente en este buen inicio, sino que a lo largo de todo este año en cuanto a esas resoluciones, en cuanto a esas metas, en cuanto a ese deseo de crecer, a ese deseo de que mi familia pueda glorificar más al Señor, de que mi matrimonio pueda dar un mejor fruto, ¿cierto? Que mi trabajo este año pueda dar un mayor testimonio y hacerlo de mejor manera para la gloria del Señor. Todas esas decisiones que podemos tomar para glorificar más a Dios este año, quiero invitarte a pensar cómo vamos a hacerlo para llegar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con el mismo ímpetu. ¿Qué nos va a sostener? ¿Qué va a evitar este año que las cosas no sean iguales a todos los años en donde marzo, febrero quedan en el olvido esas metas o ese deseo de glorificar más al Señor, hacer las cosas mejor este año? Y para eso vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13. Como bien se mencionó ya la semana pasada, vamos a hacer una pequeña pausa en la carta a los tesalonicenses. Estuvimos estudiando, ¿cierto?, la carta a los tesalonicenses. La retomaremos en el mes de marzo, ¿ya? Y ahora durante el verano vamos a tener una pequeña pausa y vamos a estar abordando diferentes temas. Y hoy en particular vamos a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 13. Y 1 Samuel, disculpen, 1 Samuel capítulo, no van a encontrar capítulo 13, por más que lo busquen Tesalonicenses. 1 Samuel capítulo 13, ¿ya? Y este capítulo es bastante importante porque nos encontramos con el inicio precisamente de algo nuevo. Con un viento, parece que un viento fresco o un viento fuerte, ¿cierto? Una brisa que impulsa algo nuevo en la nación de Israel. Nos encontramos justo en el capítulo, después del capítulo 11, 12, en donde se da una especie de transición, donde Israel no tenía un rey. Samuel unge a Saúl y Saúl comienza a ejercer como rey. Un nuevo inicio para Israel. Conocemos un poco la historia, ¿cierto? Podríamos adentrarnos en los detalles de cómo es que Israel llegó a tener un rey, ¿cierto? Ellos querían tener un rey como las otras naciones. Independiente de cómo llegamos hasta acá, el hecho es en que 1 Samuel capítulo 13 hay un viento fresco que impulsa el reinado de Saúl. Él tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, es un nuevo inicio. El pueblo pidió un rey como las otras naciones y la gran pregunta que aquí debiéramos hacernos cuando estamos leyendo 1 Samuel es, bueno, ¿y qué va a pasar con este rey? ¿Qué va a pasar con este rey, con este nuevo inicio de la nación? Ahora, ¿hacia dónde va a ir Israel? Israel se encontraba en un declive espiritual, en una crisis espiritual. 1 Samuel comienza de esa forma. Y en este punto en donde ahora Israel tiene rey, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Van a repetir la historia? ¿Será diferente? ¿Cómo va a gobernar este rey? ¿Cómo actuará como los reyes paganos o va a actuar bajo la palabra de Jehová? ¿Tendrá simplemente un buen inicio y luego quedará en el camino? El deseo de ser un buen rey, el deseo de gobernar bien a Israel. Esa es la pregunta que 1 Samuel 13 en adelante comenzará a responder y nos animará hoy a nosotros a pensar en este inicio de año y en de qué forma vamos a ser sostenidos en este año. ¿Ya? El título del sermón de hoy es la locura de rechazar la voz de Dios. ¿Ya? Y quizás esto adelanta un poquito la manera en que vamos a ser sostenidos este año, ¿ya? La locura de rechazar la voz de Dios. Y voy a leer 1 Samuel capítulo 13, voy a leer toda la porción que vamos a estar abordando hoy, que es desde el capítulo 13 en adelante hasta el versículo 15, ¿ya? Y la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Había ya reinado Saúl un año y
Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás, él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Hasta allí llegaremos en esta historia. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que con esta primera lectura nos hayamos recordado quizás esta historia acontecida en los tiempos del pueblo de Israel. Y vamos a ir adentrándonos en esta historia, en la narrativa, para poder entender por qué esta historia está acá y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta historia. Y yo, como ya les anticipé, aquí comienza una especie de nueva era, ¿cierto? Está el reinado de Saúl. Israel por primera vez tiene un rey. Comienza el versículo 1 anticipándonos eso, ¿cierto? Y yo les decía que como lectores uno esperaría que algo decente va a ocurrir. Hay expectación aquí. Israel tiene un rey por fin. ¿Qué va a pasar con este rey? Los que conocen un poco la historia ya saben hacia dónde va este relato. Sin embargo, si es que desconocemos del todo la narrativa del Antiguo Testamento, debiéramos tener expectación, ¿ya? Porque es un rey, fue ungido por el profeta Samuel, y este rey dirigiría a la nación, y en los tiempos del pueblo de Israel, el rey finalmente simplemente era la representación de la autoridad de Jehová, ¿cierto? En la nación. Y lo primero que hace este rey, según el versículo 1, 2, es designar un ejército. Vamos bien, ¿cierto? Hasta el momento Israel no tenía la costumbre de tener un ejército permanente. En tiempos de guerra se llamaba a los hombres, se invocaba a los hombres para que pudieran participar del ejército. Sin embargo, aquí Saúl designa un ejército permanente. Permanentemente estos hombres serán parte del ejército de Israel. Dice, ahí menciona en el versículo 1 y 2 de cuántas personas estaba compuesto este ejército. Dice 3,000 hombres de Israel. Bueno, vamos bien, ¿cierto? El pueblo probablemente necesitaba un ejército. Saúl tomó la decisión de tener un ejército permanente, y quizás como golpe de este rey, de esta nueva era, hay un ataque, ¿cierto? Israel realiza un ataque a los filisteos, dice el versículo 3. Y específicamente menciona, y esta es la primera mención de este personaje, que va a ser importante también en la narrativa, de Jonatán, ¿cierto? Jonatán, el hijo de Saúl. Dice, su hijo lleva adelante un ataque para dejar en claro cuál va a ser la posición de Israel frente a los filisteos. Los filisteos
era un pueblo, ¿cierto? Una nación que a menudo oprimía a Israel. Ya había aparecido en el libro de Samuel. Y aquí de inmediato dice, bueno, de aquí en adelante ahora vamos a intentar derrotar a los filisteos. Vamos a ponernos a los filisteos. Y esto es como un pequeño ataque para dejar en claro la posición que tendría el rey frente a los filisteos. Versículos 3 y 4, ¿cierto? Sigue pareciendo un buen inicio, ¿verdad? Sigue pareciendo un buen impulso de este nuevo rey. Sin embargo, aquí de inmediato llama algo la atención en el versículo 3 y 4. No sé si lo notaron. Dice que, versículo 3, ¿quién dice que atacó a la guarnición de los filisteos? Dice Jonatán, ¿cierto? Lo dice claramente la Biblia, Jonatán. Y después el versículo dice, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, quería que todos los israelitas supieran lo que había pasado, atacamos a los filisteos, ¿cierto? Y el versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Jonatán ha atacado la guarnición. No dice eso. Pareciera que aquí comienza a surgir algo, pero no es algo tan preocupante hasta el momento, ¿cierto? La Biblia tampoco hace un juicio de valor. Simplemente dice que Jonatán atacó la guarnición y que por todo Israel se dijo que Saúl ha atacado la guarnición. Por lo menos llama la atención. Entonces es un nuevo inicio y de inmediato aparece esto que podría llamarnos la atención. Nosotros sabemos por la narrativa bíblica que en 1 Samuel capítulo 10 y 11, cuando se estaba ungiendo a Saúl, algunas personas ya habían dicho, ¿cómo nos va a salvar este Saúl? Como que habían opiniones, ¿cierto?, con respecto a la persona de Saúl, y a Saúl le importaban muchas esas opiniones. Entonces probablemente esto responde a eso, responde a que Saúl quería que fuera respetado como autoridad, como rey, pero a menudo en esos tiempos se podía decir que cuando un súbdito del rey atacaba y, ¿cierto?, vencía, en este caso a los filisteos, bueno, Saúl también los venció, vamos a dejarlo pasar, ¿ya? Pero llama la atención en el relato. Hasta aquí sigue pareciendo un buen inicio, a pesar de que esto nos llama la atención. La Biblia, cuando habla de Saúl hasta el momento, lo muestra como un hombre que tenía todo para poder ejercer el reinado de buena forma. Al menos a la vista de los hombres. Tenía todo para desarrollar una gran gestión. Y comienza con un buen comienzo. Ahora la historia continúa y nos va a enseñar que no todo lo que comienza bien necesariamente termina de la misma manera. Y aquí viene quizás como el gran problema o el gran desafío de este capítulo de Samuel, en el versículo 5 en adelante. ¿Qué hicieron los filisteos ante este pequeño ataque, ¿cierto?, a la guarnición? Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y aquí está como el gran problema del capítulo, o el gran desafío, el gran obstáculo. Y se juntaron, ¿cuántos? Dice la Biblia, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon. Saúl había tenido un buen inicio, habíamos dicho, teniendo 3,000 hombres. Ahora hay una amenaza gigante contra el pueblo de al menos 30,000 carros, 6,000 hombres y muchísimas personas como la arena del mar. Y no solamente eso, sino que ante esta amenaza gigante en el inicio, en el mes de marzo, en el mes de febrero, al inicio, algo ya no salió como lo esperado, y una amenaza gigante. Versículo 6 suma esa amenaza, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El versículo 7 termina diciendo, bueno, Saúl permaneció donde estaba, que todo el pueblo estaba temblando. Estaba temblando. Entonces nos encontramos con un gran obstáculo en la vida de Saúl, en Israel en particular. Las personas están teniendo miedo, se están escondiendo. Pareciera ser que hasta allí va a quedar la gran resolución de poder hacer las cosas bien como rey. Saúl tiene en este momento la oportunidad de decidir honrar a Dios o tomar otro camino frente a este gran desafío que aparece en este viento inicial en el reinado de Saúl. Y Saúl en un comienzo decide bien, versículo 8. Dice, y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
¿Por qué digo que comienza bien? Muchos han interpretado esta palabra esperar como una espera confiada en el Señor, como una consagración al Señor. Saúl decidió, ¿cierto?, confiar en el Señor, confiar en su palabra, consagrarse a Él y esperar conforme a lo que Samuel le había dicho. Esto se podría referir a lo que dijo en el capítulo 10 Samuel. Samuel le dijo, espérame 7 días, que yo voy a llegar al 7º día para ofrecer holocausto y te voy a indicar qué tienes que hacer. Otros creen que es otra instrucción de parte de Samuel a Saúl. Probablemente había un principio general de que el rey debía esperar conocer la voluntad de Dios antes de tomar una decisión. Probablemente estaba sobreentendido de que el rey tenía que esperar conocer la voluntad de Dios revelada en esos tiempos por medio del profeta para poder tomar una decisión. Ya sea que se refiere ahí al mandato del capítulo 10 o a otro mandato de Samuel, la palabra dice que sí o sí, Saúl sabía lo que Samuel le había dicho y tenía que esperar. Tenía que esperar a encontrarse con Samuel. ¿Y por qué era importante que se encontrara con Samuel? Porque en la narrativa bíblica, en este punto de la historia de la redención, los profetas eran la voz autorizada de Jehová en medio del pueblo. Entonces no era simplemente que tenías que esperar un hombre cualquiera en medio del pueblo, sino que Saúl lo que tenía que hacer era esperar la palabra de Dios. Tenía que depender de la palabra del Señor, tenía que escuchar la palabra del Señor, tenía que encontrarse con el Samuel, este profeta, para poder encontrarse con la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que hacer Saúl. Ahora dice que en medio de esa espera, Samuel empezó a demorarse. Y no solamente eso, y en este texto hay mucha presión externa para Saúl, porque dice que, bueno, Samuel se está demorando y el pueblo ya no solamente comenzó a temblar, ya no solamente se escondía, sino que se comenzaron a ir. Comenzaron, dice, a desertar. Tenían miedo, se escondían. Y Saúl tomó una decisión. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él se acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces, en medio de este gran obstáculo, la manera en que Saúl pensó que podía superarlo era no esperar a Samuel y hacer las cosas según lo que él le parecía. Y lo que significa no esperar a Samuel era no esperar la palabra de Dios. Era rechazar la voz autorizada de Dios que iba a hablarle a Saúl. La decisión que toma Saúl en el versículo 9 y 10, ante la presión, ante la urgencia, es rechazar la palabra de Dios y hacer lo mejor que podía hacer según él en medio de esas circunstancias complejas. Pero es muy interesante lo que hace Saúl. Y la Biblia aquí nos va a comenzar a abrir un poco el corazón de Saúl. Y abriendo el corazón de Saúl, abre un poco nuestro propio corazón. Porque lo que hace Saúl aquí es rechazar la palabra de Dios, pero igual quiere los beneficios de parte de Dios. No sé si lo ven ahí en el texto. Él no quiere desprenderse completamente de Dios, porque es conveniente tener a Jehová para con nosotros en la batalla. Rechaza su palabra, pero quiere el beneficio de tener a Jehová con él. No quiere al profeta, no quiere la palabra, no quiere la guía, pero igual quiere tener a Dios porque es conveniente y es por eso que ofrece holocausto. Es por eso que ofrece, ¿cierto?, un acto ritual, un acto religioso externo sin fondo, porque él quiere los beneficios, pero no quiere a Dios, no quiere a su palabra, no lo quiere a él. Algo similar ocurrió con el pueblo en el capítulo 4 de Primera de Samuel, que hace un tiempo lo estudiamos con los jóvenes. En esta misma crisis espiritual en la que se encontraba el pueblo no encontró una mejor idea, en medio de una batalla contra los filisteos también, no encontró una mejor idea de tomar el arca del pacto y llevarla a la batalla. En 1 Samuel capítulo 4 el pueblo se encontraba en una crisis espiritual, no querían a Dios, estaban siendo infieles a Dios, sin embargo toman el arca y la llevan a la batalla para asegurar los beneficios de parte de Dios.
No lo queremos a Él, pero es conveniente porque nos puede dar la victoria. En 1 Samuel capítulo 4 el pueblo intentó usar a Dios, manipularlo de alguna manera para tener la victoria. Esa historia termina desastrosa. Pierden la batalla, el arca del pacto es llevada por los filisteos y Dios después en los siguientes capítulos termina demostrando que sabe que yo no necesito que ustedes protejan mi arca, el mismo Dios se encarga de llevarla de vuelta al pueblo de Israel. El pueblo no quería tener una relación con Dios, sino que simplemente quería que el Dios les diera la victoria. Saúl, en 1 Samuel capítulo 13, nuevamente, no quería la palabra de Dios, no quería a Dios, pero simplemente él creía que era conveniente tenerlo allí y ofrecer lo que había que ofrecer. Y de cierta manera es algo similar a lo que ocurre hoy en el corazón humano o lo que nos ocurre hoy a nosotros. Cuando muchas veces no queremos encontrarnos con Dios, con su palabra, no queremos encontrarnos con Él por medio de la oración, pero sí queremos los beneficios que puede traernos tener a Dios de nuestra parte. Queremos su favor, pero no lo queremos a Él. No lo queremos oír su voz. No queremos hablar con Él. No queremos pasar tiempo con los suyos. Rechazamos la palabra de Dios, pero queremos igualmente los beneficios o el favor de parte de Dios. En cierta manera queremos que simplemente Dios nos sirva, pero no queremos servirle a Él, amarlo a Él, conocerlo a Él. Esta es la decisión que toma Saúl acá en este texto. Y podemos hasta el momento, quizás la Biblia no ha hecho un juicio de valor, no ha dicho esto estuvo mal, pero por lo que continúa podemos entender de que él no tenía que haber presentado ese holocausto, él no tenía que haber presentado esa ofrenda de paz, ¿cierto? Él tenía que haber seguido esperando a Samuel por más que se haya demorado. Y quizás la Biblia no nos da las explicaciones de qué pasó. Algunos proponen que Samuel simplemente estaba como testeando, como probando el corazón de este nuevo rey. No sabemos por qué ocurrió la demora, pero por lo que continúa sabemos que la decisión que Saúl tomó no estuvo bien. Y como yo les decía, el corazón de Saúl se comienza a abrir en este texto y comenzamos a entender mucho mejor lo que ocurre en el corazón humano ante estas circunstancias. Ante el encuentro de Saúl con Samuel, versículo 10, bueno, Saúl sale a recibirle y le saluda. Este tipo de encuentro se repite una y otra vez después en la vida de Saúl, en donde Saúl se presenta con Samuel como si no hubiese pasado nada muchas veces, o se presenta muchas veces pensando que ha hecho las cosas de manera perfecta. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl responde lo siguiente, vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmac, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios, de Jehová, me esforcé pues, y ofrecí el sacrificio. Es muy interesante aquí que en medio de una guerra, la Biblia se centra en el corazón de Saúl. En una guerra, estaban pasando muchas cosas probablemente allí, en el campamento de los filisteos, en el campamento de los israelitas, pero la Biblia se centra en mostrarnos lo que estaba pasando en el corazón del rey y en su desobediencia. Aquí nos dice de cierta manera en palabras de Saúl, ¿por qué Saúl no esperó a Samuel? ¿Por qué Saúl decidió no encontrarse con la palabra del Señor y tomar esta decisión? Y Saúl aquí da muchas razones. Dice, no, yo no quise esperar, no quise confiar, no quise obedecer, no quise encontrarme con la palabra de Dios, porque mira lo que está pasando. Porque en chileno podríamos decir, porque aquí está la escoba. Sí o sí vamos a perder, me estoy quedando solo, el pueblo está desertando, comienza a decir. Es por eso que tomé esta decisión. Podríamos decir, Saúl tiene quizás miedo a quedar solo, temor a una vez más experimentar el rechazo del pueblo, ¿cierto? Mira, me están dejando solo, ya no quieren ir a la guerra. Quizás tenía confianza simplemente en lo que veía, cuando en la palabra del Señor a Israel una y otra vez se les dijo que su victoria en el campo de batalla no iba a depender del número de lanzas, del número de caballos, ¿cierto? Sino de la presencia de Jehová en medio de ellos. Sin embargo, Saúl dice, estoy quedando solo.
se están yendo todos, es imposible ganar una batalla si es que el pueblo no va a la batalla, tenía que hacer algo. Por eso rechacé la palabra de Dios. Por eso no esperé a Samuel. No solamente da esa excusa y dice, y Samuel además no venía. Desconfiaba en el cumplimiento de la palabra de Dios. Le había dicho que iba a ocurrir algo con respecto a ese encuentro. Y añade una cosa más y dice, además los filisteos están reunidos. Samuel, no veniste en el plazo señalado y los filisteos ya están listos para atacarnos. Hay mucho temor a sufrir, a ser derrotado, desconfianza en el poder de Dios. Y el versículo 12 termina revelándonos esta decisión que tomó Saúl. Y dice, bueno, y por eso yo descendí y ciertamente quise buscar el favor de Dios, por lo que yo me esforcé y ofrecí el holocausto. Lo que hace Saúl aquí finalmente es no descansar en Dios y en su palabra, sino que descansar en su esfuerzo para poder conseguir obtener el favor de Dios en la batalla. Lo que hace Saúl aquí en cierta manera es convertir a Dios en lo que conversábamos recién, en esta especie de amuleto que nos puede servir o ser útil en medio de las circunstancias difíciles. O en esta pata de conejo que nos puede ser de utilidad, ¿cierto? Que puede ser conveniente tener su favor, pero no querer someterse a Él. No querer realmente escuchar su voz. El holocausto, este sacrificio que presenta Saúl a Dios, es un sacrificio sin confianza y sin fe en Dios y en su palabra. Y eso aquí es pecado. Eso aquí es denominado como desobediencia. Un sacrificio sin fe en Dios y en su palabra, sin querer a Dios, aquí es pecado. Saúl con sus acciones estaba afirmando que ante la presión, ante las emergencias, la palabra de Dios era innecesaria. Versículo 11 y el versículo 12 nos presenta como muchas excusas de parte de Saúl. Y cuando uno lee por primera vez el texto, uno quizás tiende un poco a empatizar. Uno dice, pero pastor, si Samuel no llegaba nunca, y los israelitas se estaban yendo, ¿no merece quizás aquí Saúl más comprensión de parte de Dios? ¿No necesita más empatía de parte de Dios? Los israelitas lo estaban dejando solo, el profeta no venía, tenía una gran amenaza. La Biblia aquí nos presenta esto como lo que es, como excusas, como un intento de Saúl de justificar lo injustificable. Y de hecho las consecuencias de este acto fueron bastante grandes, porque las razones que da Saúl para hacer lo que hizo acá y desobedecer a Dios estaban simplemente fundamentadas en las circunstancias. El hecho de que Samuel no viniera, el hecho de que estuviera siendo desertado, el hecho de que estuviera siendo atacado, fue la razón o las razones que Saúl tomó para decidir desobedecer a Dios. Y en la vida de Saúl uno puede ver que eso fue un patrón que se repitió una y otra vez. Un hombre cuyas razones para actuar siempre estuvieron fundamentadas en la opinión de las personas, en las circunstancias cambiantes. Un hombre voluble, un hombre sin convicciones, un hombre que a menudo decidió tener miedo y desobedecer a Dios. Cuando Saúl, en las temporadas más agitadas, en los días que tenía menos tiempo, en los momentos en que sentía más temor, en ese momento en que estaba quedando solo, lo que debía hacer era descansar en Dios, confiar en Él y escuchar su palabra. Eso es lo que tenía que hacer Saúl. Muchos le han llamado, han intentado hacer un símil para lo que ocurre hoy en nuestros días y le han llamado a esto también un cristianismo circunstancial. Cuando nuestra vida espiritual simplemente depende de qué tan bien están nuestras circunstancias.
cuando viene la presión, cuando tenemos menos tiempo, cuando hay desafíos muy grandes, muchas veces no decidimos correr a quien debemos correr y simplemente decidimos actuar por nuestras fuerzas. Pensando en que va a llegar el día en que tenga más tiempo, en que este problema se solucione y en ese momento voy a poder encontrarme con Dios y disfrutar de una relación sincera y profunda con Él, cuando las circunstancias cambien en aquel día. Sin embargo, hoy en medio de las presiones, tengo que esforzarme y actuar. No sé si nos suenan los mandatos de la Biblia que hablan acerca de permanecer firmes o estar bien arraigados. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice algo por el estilo, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La Biblia nos llama a arraigar nuestras convicciones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos en la palabra de Dios, para cuando vengan las presiones y las circunstancias, no seamos volubles o no seamos afectados por ellas para actuar de acuerdo a nuestras fuerzas, sino que corramos y descansemos en Dios y en su palabra, para que las presiones y las circunstancias dejen de ser una excusa para no encontrarnos con Dios y confiar en Él. Samuel tilda lo que ocurrió aquí con palabras bien fuertes y son bastante determinantes y clarificadoras para nosotros. Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Desconfiar de Dios, rechazar la voz de Dios, es desobediencia, dice acá. Y más que desobediencia, dice, es una locura. Es una locura, le dice ahí Samuel a Saúl. Es una locura querer llevar adelante la nación de Dios sin tener a Dios y su palabra contigo. Es una locura. Es una locura querer, ¿sabes qué? Glorificar a Dios con mi familia, con mi vida, con mi trabajo, con la manera en que crío a mis hijos. Es una locura querer hacerlo sin tener a Dios contigo. Tener su palabra en tu corazón. Es una locura. Esta frase, quizás en nuestro español no suena tan fuerte, pero es más fuerte de lo que pensamos. En otras porciones de la palabra loco o esta locura se refiere a la conocida necedad, que quizás nos suena un poco más del libro de Proverbios y de otras porciones. Dice: tú has decidido actuar neciamente. Tú has decidido actuar sin discernimiento de la situación. Tú has decidido actuar contra el orden establecido de Dios. Tú has decidido rechazar la instrucción de Dios. Tú has decidido comportarte de manera irresponsable frente a la revelación de Dios. Esta necedad no es falta de inteligencia de Saúl. Ni siquiera es falta de información. Es falta de temor y de confianza en Dios. La locura de Saúl, la necedad de Saúl que estamos viendo acá, no es falta de inteligencia, ni siquiera es falta de información, sino que simplemente es falta de confianza y de temor a Dios. Es eso. Y Saúl aquí demuestra, con lo acontecido acá, lo que estaba en su corazón. Demuestra que sería un rey que no gobernaría bajo la palabra de Jehová. No sería un rey que gobernaría bajo la palabra de Jehová. Y para él en específico, este acto tuvo consecuencias gigantescas, porque estamos hablando del rey de Israel, ¿cierto? Y esta consecuencia fue terminar perdiendo
el reino. Aquí comienza ese declive, capítulo 14, capítulo 13, 14, finalmente capítulo 15 de primera de Samuel. Debido a esto, Saúl no disfrutaría de una dinastía continua de parte de sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿cierto? Jehová terminaría rechazando a Saúl y a su línea de reyes, demostrando igualmente, y como también la Biblia lo hace, de que el pecado tiene consecuencias, que el pecado daña, el pecado es destructivo, el pecado tiene efectos nocivos, primeramente sobre nosotros mismos y también sobre los que están a nuestro alrededor. Esa desobediencia tuvo consecuencias para él, unas consecuencias gigantescas por la posición en la cual tenía. Y Jehová aquí menciona a alguien más, quizás sin nombre, pero cuando comenzamos a leer 1 Samuel 13, ya sabíamos, esto está empezando bien, pero nosotros sabemos cómo termina y se está preparando el camino para otra persona. Se dice aquí que Jehová ya buscó a un varón conforme a su corazón. Ya sin ganas de adentrarnos completamente en esa persona, ¿cierto? El rey que vendría conforme al corazón de Dios. Simplemente tomando este texto podemos ver que había un contraste. Saúl no era un varón conforme al corazón de Dios, y lo que estamos viendo aquí es que Saúl no quería vivir de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto? No quería someterse a Él y confiar y depender de Dios. Por lo que si algo al menos significa ser un varón conforme al corazón de Dios, significa someterse a Dios y escuchar su voz, ¿cierto? Y confiar en ella. Al menos eso. Podríamos seguir profundizando, pero cuando usted ve la historia del rey David en general, sobre todo en momentos de batalla, hay un patrón que se repite, y es que él esperaba y se encontraba, ¿cierto? Con Jehová, con su voz, con su palabra, consultaba una y otra vez. Al menos eso podríamos entender en este punto de la historia con respecto a este varón conforme a su corazón. Un hombre pecador que dentro de eso él se esforzaba por someterse a la palabra de Dios. Ya vamos terminando, mis hermanos. El capítulo, en la porción hasta donde leímos, bueno, el capítulo en general termina de manera bastante triste. Eres un fracaso total en este segundo año de Saúl. Es un fracaso total. Yo leí solamente hasta el versículo 15, donde dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Se fue. ¿Qué representaba Samuel? La palabra de Jehová en medio del pueblo. Dice, se fue. Y Saúl quedó solamente con 600 hombres. Comienza el declive de este rey. De hecho, después Jehová le da otra oportunidad más adelante, capítulo 14, 15, y también ocurre una situación muy similar. El declive de este rey que no logró mantener el barco a flote, ¿cierto? Esas velas, ¿cierto? Siendo empujadas por el viento durante todo el año, como comenzábamos conversando. Quiero terminar preguntando, ¿quién quiere el favor de Dios este año? Que el rostro de Jehová, ¿cierto?, resplandezca sobre nosotros y que nos sea bendiciendo, nos sea haciendo crecer. Que nuestros hijos, ¿cierto?, comiencen a conocer más a Dios o que lo conozcan este año. Que nuestra familia dé fruto y pueda bendecir a las demás familias, bendecir a nuestros vecindarios, que podamos bendecir a nuestros compañeros de trabajo. Que nuestra familia sanguínea que no conoce al Señor pueda conocerlo este año. ¿Quién no quiere el favor de Dios? Todos. Incluso las personas que no están acá probablemente lo querrían. La pregunta es, mis hermanos, ¿lo queremos a Él? ¿Queremos a Dios con nosotros este año? ¿Queremos experimentar su presencia cada día? ¿Queremos escuchar su voz? ¿Queremos hablar con Él? ¿Descansar en Él?
¿Lo queremos a Él? Es una buena decisión aprovechar esta temporada para ponerse metas y resoluciones. Es un buen comienzo, pero el buen comienzo no es suficiente. Y yo quiero invitarte y terminar invitándote a dos cosas. Primeramente, a reflexionar en esas decisiones, metas, resoluciones de este año y en cómo ellas van a glorificar a Dios. Tengo buenos deseos, quiero glorificar a Dios este año. ¿Cómo? ¿Cómo eso glorifica a Dios? Ya sea que te propongas este año, no sé, quiero orar más, quiero ser más consistente con mi familia en cuanto a las disciplinas espirituales, o incluso si te propusiste bajar de peso este año, que sea para la gloria de Dios. Como esas metas pueden, ¿cierto?, conectar con honrar al Señor al cuidar mi cuerpo, para poder bendecir a otros, al tener más energía o qué sé yo. Cómo esas metas, esas decisiones, esos nuevos hábitos se conectan con glorificar a Dios. Pensémoslo. Y lo segundo a lo cual te quiero invitar es a preguntarte, ¿de dónde vas a sacar el poder para lograr cumplir esas metas? Seremos como Saúl que dirá, me esforcé. Y finalmente no fue suficiente. No tiene sentido querer glorificar a Dios y no usar los medios que Dios nos ha dado para poder hacerlo de buena forma. Es una locura. Es una locura rechazar su palabra, rechazarla a Él y aún así querer sus beneficios. El combustible, las fuerzas se encuentran en Él. Cantábamos, de hecho, justo antes de comenzar el sermón, que el Señor nos ayude este año a terminar probablemente con algunas derrotas, probablemente con algunos fracasos, pero confiando en que si es que hemos tenido victorias, confiando en que este año nos hemos esforzado para decir, ¿sabes qué? Yo no fui, fue Cristo en mí, fue Cristo en mí, fue su palabra, la palabra de Cristo morando en abundancia en mí. Si algo pude lograr para la gloria del Señor este año, si algo me sostuvo durante el año, fue Él y su palabra. Querer lo contrario es una locura. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo. Te damos gracias, Señor, porque sí, tú nos hablas en tu palabra, porque quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Pero te damos gracias porque podemos obedecer con una conciencia tranquila, esforzarnos, Señor, no movidos por la condenación o el miedo, Señor, porque Cristo ya ha llevado la condenación, porque Él ya ha pagado, Señor, el precio. Te damos gracias, Señor, porque no va a ser nuestro esfuerzo finalmente el que nos haga, Señor, experimentar tu sonrisa. Es Cristo, Señor, y lo que Él ha hecho. Padre, ayúdanos, Señor, a en este tiempo poder meditar en ello y meditar también, Señor, en que lo mejor que podemos hacer es poder llenarnos de Él. En la mañana, Señor, nuestro pastor nos hablaba acerca de Juan 15. Ayúdanos, Señor, convence nuestro corazón de que separados de Él no podemos hacer nada. Sé bendiciendo nuestras vidas, Padre. Y la mayor bendición que podemos tener es que tu presencia nos acompañe y poder experimentarte a ti, encontrarnos contigo a través de tu palabra, a través de la oración, a través de tu pueblo que se reúne, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de eso y a tenerlo como algo prioritario. Si es que nos tenemos que esforzar por algo este año, es primeramente, Señor, es poder conocerte más a ti para poder glorificarte de manera sincera. Te pedimos por esto, Señor, ayúdanos a encomendar esos planes, esas metas, Señor, delante de ti, Señor, y a utilizar los medios que nos has dado, Señor, para poder llevarlo adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, aquel que ha provisto el perdón y el poder para poder glorificarte. En su nombre, amén.